Buenas alumnos, ¿qué tal? Nos introducimos en el tema 8, que ya es el penúltimo de este temario y que viene a hablarnos en su primera parte de comunicación sobre los textos explicativos. Los textos explicativos son aquellos que nos ayudan a comprender o a entender un fenómeno o un acontecimiento, un fenómeno, un hecho especial, un hecho fuera de lo normal o un acontecimiento que ha ocurrido. O también podría ser un texto explicativo sobre algo en concreto, pero normalmente es sobre hechos extraordinarios, ¿no? ¿Cuál sería más o menos la estructura que tendría ese texto explicativo? Pues muy fácil. Tendría una primera parte o un primer párrafo donde se plantearía o se definiría exactamente qué es ese fenómeno, en qué consiste. Luego después habría una serie de párrafos donde se incluiría informaciones más secundarias, menos importantes, alrededor de ese mismo fenómeno o acontecimiento, y luego una última parte donde se resumiría todo lo que se ha dicho en todo lo escrito anteriormente en el texto. O sea, sería como una especie de resumen de todo lo dicho anteriormente. Dentro de esta parte también se trata de distinguir lo que es una definición de lo que es diferenciar lo que es una descripción de lo que es una definición. La definición sería la plasmación exacta, concreta y concisa de qué es algo. Se hace normalmente con oraciones muy cortas que normalmente van en un grado positivo, es decir, no nos están negando lo que no es, y suele ser clara y sin ambigüedades. Esa es la descripción de algo. Normalmente una descripción muy ejemplificadora es la que podemos encontrar de cualquier palabra en un diccionario de español. La RAE, la Real Academia de la Lengua, se dedica a hacer definiciones exactas sobre palabras, sobre lo que significan esas palabras. Y la descripción sería algo más extenso, incluiría más detalles, características de ese acontecimiento, lugar, cosa, persona, incluiría pues eso, más características tanto físicas como psicológicas, incluso valoraciones personales, y ya no lo encontraríamos también en textos literarios, que sabéis que en los textos literarios pues se puede dar lugar a aportaciones más subjetivas, más de tipo personal y de tipo valorativo. Pues básicamente esta sería la primera parte del tema 8. En la parte de literatura del tema 8 vamos a seguir ahondando en el género lírico. El género lírico es el que dijimos en anteriores temas, que es el relacionado con la poesía. Ya sabéis que la poesía nos la encontramos de una forma diferente a lo que es, por ejemplo, el género narrativo, que lo encontramos escrito en forma de renglones y contando historias que han ocurrido en el pasado. Normalmente ese es el género narrativo. El género lírico es el poema, es aquel que traslada las sensaciones, los sentimientos o la descripción de un espacio de un poeta, y que normalmente lo hace en forma de versos, de poemas formados por versos, mejor dicho. ¿Cuál es esa forma que tomaría en el papel? Pues normalmente no ocupa el renglón completo de lado a lado de la página, sino que son columnas más pequeñas y que están divididas en versos, que son cada uno de esos renglones que no llegan al final de la página y que se van sucediendo después hasta formar una estrofa, que sería como una especie de párrafo, que luego tiene un espacio en blanco para separarse del siguiente párrafo, que en este caso se llaman estrofas, y que todas esas estrofas juntas conformarían un poema. Y a su vez, muchos poemas juntos conforman un poemario, porque a los libros de poesía se les suele llamar poemario. Dicho esto, en este tema 8 vamos a conocer dos tipos de composiciones poéticas, como son el soneto y el romance. El soneto es una forma estrófica muy conocida de la poesía española, quizás la más célebre o la que ha conseguido mejores resultados más sobresalientes de los poetas españoles a lo largo de la historia, que tiene a grandes sonetistas del siglo de oro como principales ejemplos de lo bien que se puede escribir poesía en esta forma métrica. Cuando digo forma métrica me refiero a que repite siempre la misma estructura,
y que en este caso sería la conformada por 4 estrofas de 4 versos, 3 versos y 3 versos, ¿vale? Estos se llamarían 2 cuartetos de 4 y 2 tercetos de 3. 4, 4, 3, 3, ¿vale? Esos serían los versos que contendría un soneto. En total sumarían 14. 4 en la primer párrafo o estrofa, 4 en la segunda estrofa, 3 en la tercera, 3 en la cuarta. Suman 14 versos que normalmente son de arte mayor. De arte mayor son todos aquellos versos que tienen más de 8 sílabas, 8 o más sílabas, y normalmente a estos se les marca al final de cada verso con una letra en mayúscula cuando es de arte mayor y minúscula cuando es de arte menor. En este caso sería arte mayor y habitualmente el verso tendría 11 sílabas. Recordad que lo dijimos en el anterior tema. Los poemas suelen tener el mismo número de sílabas porque así se genera ritmo y se genera de alguna manera una música propia. ¿Con qué otro fenómeno se consigue? Pues con la rima. Y la rima en este caso, la rima en el soneto es una rima consonante, ¿vale? Es decir, normalmente nos vamos a encontrar que al final de cada verso se va a repetir consonantes y vocales, ¿vale? En uno y luego a lo mejor lo encontramos en el tercero, lo encontramos en el cuarto, ¿vale? Esa es la forma que tiene el soneto. Estrofas de 4, 4, 3, 3. 14 versos reunidos en 4 estrofas, 2 de 4 y 3 de 3, ¿vale? De 11 sílabas en decasílabos, cada verso es de 11 sílabas y la rima es consonante. Ese sería el soneto. Luego tenemos otro tipo de construcción literaria que es el romance. El romance es un tipo de formación, de formato poético, pero que tiene mucho de narrativo, porque ya surgió en el siglo XIV, XV, se utilizó mucho para contar historias, normalmente de guerreros, de soldados que estaban haciendo algún tipo de conquista. Pues el romance era el canal o la manera más fácil de narrar esa historia para que luego los juglares, que eran unos personajes así tipo actores callejeros de la época, contaran esas historias para el pueblo, ¿no? La habían recogido de una tradición oral y ellos se dedicaron a seguir contándola en las plazas de los pueblos y todo esto. Los romances, como digo, son composiciones poéticas narrativas de versos indefinidos, es decir, no se sabe, no tienen estrofas como los sonetos, sino que son todo corrido, son versos uno detrás de otro y normalmente tienen una rima asonante en los versos pares y libre, es decir, no rima con nada, la de los impares, no va repitiendo la terminación, la de los versos impares. Como digo, verso indefinido, es decir, no hay un número de versos concreto que conformen el romance, rima asonante en los versos pares y rima libre en los impares. Tema normalmente épico, epopeya, contando historias de guerreros, contando alguna conquista amorosa entre un guerrero y una doncella, a veces amores prohibidos, amores que no pueden ser. Esto es la materia, el contenido de los romances. La parte de gramática del tema 8 tenemos que vamos a seguir viendo cómo se conjugan los verbos. En este caso tenemos la distinción entre verbos regulares y verbos irregulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Pues son la gran mayoría de los verbos, la gran mayoría de esas palabras que nos están comunicando la acción que está realizando el sujeto. Por ejemplo, ellos comieron sandía. Pues comieron es el verbo, en este caso comieron nos está indicando una acción que ocurrió en el pasado, ¿no? No comen, ellos comen sandía, estaría ocurriendo ahora, ellos comieron, estaría ocurriendo en el pasado, y ellos comerán, estaría ocurriendo en el futuro. Esos tiempos verbales tienen a su vez más forma que en los verbos regulares. Normalmente
aunque el verbo sea distinto, comparten siempre unas mismas desinencias. Recordamos que dentro del verbo hay una parte que es la raíz de la palabra, que no cambia nunca, y una parte que sí se alteraría, que cambiaría. Los verbos regulares son aquellos que mantienen la raíz inalterable y las desinencias normalmente siempre se repiten, las del mismo tipo, en los diferentes tiempos verbales. Es decir, si yo hago con el verbo comer el pretérito perfecto simple, sería yo comí, tú comiste, él comió, nosotros comimos, vosotros comiste y ellos comieron. Pero si yo lo realizo ahora, tenemos en cuenta que comer es de la segunda conjugación. Si yo lo realizo en la misma conjugación con el verbo tender, por ejemplo, fijarse como la raíz de tender sería, quedamos en que la raíz es la parte de la palabra que no se altera cuando le quitamos el verbo en infinitivo, es decir, la terminación en infinitivo, de tender sería pues yo tendí, tú tendiste, él tendió, nosotros tendemos, ellos tendieron y ellos, ellos tendieron, vosotros tendisteis, nosotros tendimos, ¿no? Si nosotros le quitamos, o sea, si nosotros nos fijamos tanto en el verbo comer como en el verbo tender, la terminación en el pretérito perfecto simple, que es la que acabo de hacer, es siempre la misma. Pues bien, esto es lo que define a los verbos regulares, que la raíz se mantiene inalterable y siempre las desinencias, las diferentes conjugaciones del verbo son iguales. Puede cambiar el verbo, pero la terminación normalmente es igual. Hay, como digo, el 80 al 90% de los verbos son regulares, pero luego hay otro 10% que son los irregulares y que hay que estudiar aparte porque de estos cambia la raíz y cambia las desinencias. Entonces, directamente hay que aprenderlo de memoria o más o menos saber que son irregulares y saber por dónde se pueden conjugar. En los irregulares entendemos que las formas de indicativo o el modo indicativo, mejor dicho, el modo indicativo incluiría un presente, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis y ellos comen. Un pretérito perfecto simple, que el que he hecho anteriormente, yo comí, tú comiste, él comió, nosotros comimos, vosotros comiste y ellos comieron. Un pretérito perfecto simple, por supuesto, ya está hablando de cosas que sucedieron en el pasado. Un pretérito imperfecto, que sería yo comía, tú comías, él comía, nosotros comíamos. Fijaros, ia, iais. Ahí también se mantiene inalterable en todos los verbos. Y tendríamos un futuro simple. Yo comeré, tú comerás, él comerá, nosotros comeremos, vosotros comeréis. Y un condicional simple que sería yo comería, tú comerías, él comería, nosotros comeríamos. En las formas compuestas, recordad, las formas compuestas de un verbo cuando se conjuga incluyen el verbo haber, que es el que se va a conjugar en sí, y la segunda palabra va a ser el participio de ese verbo. Por ejemplo, si yo digo pretérito perfecto compuesto del verbo amar. Yo he amado, tú has amado, él ha amado, nosotros hemos amado, ¿vale? Es un pasado pero con un pie puesto en el presente. Si yo digo pretérito pluscuamperfecto del modo indicativo, pues sería yo había amado, tú habías amado, él había amado, nosotros habíamos amado y ellos habían amado. Si digo pretérito anterior, yo hube amado, tú hubiste amado, él hubo amado, nosotros hubimos amado y ellos hubieron amado. Si os fijáis, el pretérito pluscuamperfecto compuesto tiene la forma más parecida al pretérito imperfecto y el pretérito anterior, yo hube amado, se parece al pretérito perfecto simple, ¿vale? Y luego estaría el futuro compuesto y el condicional compuesto, que el futuro compuesto pues tendría las formas del verbo haber en futuro, yo habré amado, tú habrás amado, y el condicional sería yo habría amado, tú habrías amado. Recordad que el condicional siempre pone como una condición, yo habría amado si, ¿vale? Esto sería en el modo indicativo. En el modo subjuntivo de los verbos tenemos, dentro de las formas simples, tenemos el presente, por ejemplo, del verbo beber, yo beba, tú bebas, él beba, nosotros bebamos, vosotros bebáis y ellos beban.
En el pretérito imperfecto tenemos el yo bebiera o bebiese, tú bebieras o bebieses, y en el futuro simple tendríamos el yo amare, tú amares, el amare, ¿vale? De las formas compuestas tendría un pretérito perfecto, yo haya amado, tú hayas amado, un pretérito pluscuamperfecto, yo hubiera o hubiese amado, y un futuro compuesto que sería yo hubiere o hubiese, no, perdón, yo hubiera amado, tú hubieres amado, él hubiera amado, ¿vale? Tener en cuenta que en el modo indicativo hay menos formas. Las formas simples son solamente presente, pretérito imperfecto y futuro simple, y en las formas compuestas el pretérito perfecto compuesto, el pluscuamperfecto y el futuro compuesto. Miradlo por el libro, mirad el cuadro amarillo y hacer verbos, como he mandado en las actividades, verbos conjugados de uno y otro tipo. Ya he explicado anteriormente los verbos irregulares, muchos de ellos hay que aprendérselos de memoria. Entre los verbos irregulares está el estar, por ejemplo, el caber, el andar, el conducir. Todos estos verbos tienen forma alterable en su raíz, por lo tanto se consideran verbos irregulares. Y con esta parte habremos terminado la de gramática del tema 8. Para terminar el tema 9 tenemos la parte de ortografía, de acentuación, también veremos las palabras homónimas. En este caso, en la ortografía se trata el tema del diptongo y el triptongo. El diptongo y el triptongo, como su propio nombre indica, o como su prefijo indican, está hablando de un fenómeno que puede producirse dentro de una palabra, y es la unión de varias vocales formando una sola sílaba. ¿Cómo es esto? De principio hay que decir que tanto diptongo como triptongo siguen las normas convencionales de acentuación, que ya lo vimos el otro día, como cuando se ponía tilde en la aguda, en la llana y en la esdrújula. En este caso, el diptongo formaría una sola sílaba cuando se unen dos vocales en una misma palabra. ¿Cómo es esto? Pues, por ejemplo, tenemos que saber de principio que dentro de las vocales hay unas vocales fuertes y unas vocales débiles. Las fuertes son A, E, O, y las débiles son la I, U, ¿vale? ¿Cuándo se produce un diptongo? Pues cuando encontramos dentro de una palabra la unión de una vocal fuerte con una débil, en esa posición, fuerte primero, débil después, A, E, O más I, U, o alguna de esas, en alguna de esas combinaciones. Y también la tenemos cuando, también es diptongo cuando es débil más fuerte, IU más A, E, O, en alguna de esas combinaciones. Y también sería diptongo, formaría una sola sílaba cuando se encuentran dos vocales débiles. A ver, aquí en este pequeño esquema que me he hecho, aparece cómo sería el diptongo cuando se forma una sola sílaba en la unión de varias vocales dentro de una palabra. Por ejemplo, tenemos el caso de tenéis. En tenéis, las dos sílabas que tiene la palabra son te y neis. Vosotros diréis, ¿por qué no es tenéis? No, porque aquí se forma un diptongo, y el diptongo ya hemos dicho que es el fenómeno que une dos vocales y comprime a esas dos posibles sílabas en una sola. Tenéis. Si os fijáis, la E sería una vocal fuerte y la I es una vocal débil. Por lo tanto, forman una misma sílaba en esas combinaciones que hemos dicho: fuerte, débil, débil, fuerte, débil, débil. ¿Vale? Esta sería la primera combinación. La vocal débil más fuerte, Alicia, en la parte final. Fijarse, A sería una sílaba, Li sería otra y Cia sería otra. ¿Por qué? Porque tenemos dos vocales juntas, y una es una débil y otra es una fuerte. ¿Vale? Os fijáis que el diptongo y el triptongo siempre siguen las normas de acentuación. ¿Por qué tenéis lleva tilde? Pues porque es aguda, tenéis, tiene el golpe en la última sílaba, y hemos dicho que esto es una misma sílaba. Por lo tanto, si termina en S, es aguda terminado en S, lleva tilde. Alicia, Alicia, ¿dónde lleva la sílaba tónica? La Li. Si es llana y termina en vocal, no lleva tilde, por lo tanto no la lleva. 2, 3, tercera posibilidad de diptongo, débil más débil, IU más IU. En cualquiera de esas combinaciones, viudo o juicio, podríamos pensar viudo, no, hay un diptongo, viu,
son dos débiles, dos vocales débiles, se convierte en una sola sílaba. View, do. Es una palabra compuesta por dos sílabas. Como termina en vocal, no lleva tilde. Juicio, exactamente lo mismo. Dos vocales débiles, u, i, juí, y se forma una sola sílaba. Y cio, que sería un diptongo, pero de este tipo. Si os fijáis, es una débil, una i y una o, una fuerte. Débil, fuerte. Por lo tanto, tenemos aquí un diptongo y aquí otra. Una palabra formada por dos sílabas donde hay dos diptongos. Y el triptongo sería la unión de tres vocales dentro de la misma sílaba, que en este caso las vocales que se encontrarían serían una débil átona, es decir, que nunca lleva el golpe de voz la débil, una fuerte y una débil, ¿vale? Por ejemplo, el caso de cambiéis. Cam sería la primera sílaba y viéis sería la segunda, donde se produce este triptongo, tres vocales juntas. Una débil, la primera es una i, átona, una fuerte, e, y una débil, i. ¿Por qué lleva una tilde? Pues porque es un triptongo, débil, fuerte, débil, y lleva el golpe de voz en la e, por lo tanto, al ser aguda y terminar en s, tendría que llevar tilde, ¿vale? Entonces lo lleva normalmente en la de en medio siempre, que se produce un triptongo. Y esto sería básicamente la parte de acentuación del tema 8, que termina hablando de las palabras homónimas. Las palabras homónimas tienen una definición muy clara y que la vamos a resolver muy pronto, que es todas aquellas palabras que suenan igual o se escriben igual. Esas son las palabras homónimas teniendo un significado diferente. Por ejemplo, yo digo vaca y vosotros no sabéis si estoy hablando de la vaca del campo o de la vaca del coche, lo que lleva arriba el coche para poner las maletas o para poner cualquier otra cosa. Es una palabra que se puede escribir de dos maneras, son dos palabras diferentes, o a veces la misma palabra, pero que suenan igual, que cuando se pronuncia suenan igual, pero tienen significados diferentes siempre, ¿vale? Eso serían las palabras homónimas. Misma forma escrita o con leves diferencias, pero que al pronunciarse suenan igual. ¿De acuerdo? Con esto habríamos terminado el tema 8.